Soy Joaquín Vilaplana, director de Innovación y Sostenibilidad de AIJU. Y AIJU es un instituto tecnológico que nació vinculado a la industria y al sector del juguete y con el tiempo ha evolucionado y abarcamos una gama de producto mucho más amplio, sobre todo producto destinado a público infantil y ocio. Nuestra actividad está volcada a ayudar a las empresas. Actualmente tenemos unas 500 empresas asociadas para las cuales trabajamos desarrollando proyectos de innovación y de investigación con la finalidad de trasladar conocimiento y ayudarles a innovar en sus productos y procesos de fabricación. La economía circular en AIJU siempre ha estado presente. De alguna manera, nuestra misión de facilitar la innovación a las empresas siempre ha tenido una vertiente de innovar para ser más sostenibles, hacer productos más sostenibles y procesos industriales más sostenibles. Bien, dentro de los distintos tipos de proyectos que desarrollamos en AIJU, todo lo que es relacionado con economía circular y sostenibilidad, hay como varias líneas de trabajo en las cuales abordamos diferentes problemáticas, ¿no? Hay proyectos que se vienen realizando en el área de medio ambiente para dar una segunda vida o valor a residuos industriales que normalmente se gestionaban como residuos, incluso a veces peligrosos, y con un adecuado procesamiento y tratamiento lo que obteníamos era un producto que podía ser utilizado como materia prima para otras aplicaciones. Por ejemplo, hay unos residuos de escorias de Zamac que es una aleación metálica que se utiliza para fabricar piezas metálicas. Los coches de miniatura metálicos que se fabricaban antiguamente pues están hechos con esta aleación. Se genera una serie de residuos de proceso y nosotros hemos hecho varios proyectos en los cuales esos residuos los convertimos en unos óxidos de zinc que luego tienen aplicaciones en la industria cerámica, sirven como catalizadores y tienen una segunda vida, ¿no? Y trabajamos en proyectos de este tipo en los que cogemos un residuo industrial de un determinado sector o proceso, en el cual es un residuo de poco valor y pocas aplicaciones, y haciendo un adecuado procesamiento y tratamiento lo convertimos en un producto de más valor añadido que es útil para fabricar determinadas piezas o desarrollar determinados procesos industriales, ¿no? Y sustituyendo así materias primas que pues, de alguna manera o son de origen fósil o tienen una producción que supone un coste ambiental asociado, ¿no? Y en el tema de materiales o los proyectos desarrollados vinculados a lo que son materiales, sobre todo hemos trabajado en los materiales plásticos porque hay un gran peso de industria del plástico en la industria manufacturera del juguete y de otros productos, y siempre se ha trabajado en dos líneas, en incorporar o reciclar más plástico dándole una segunda vida y en la incorporación de materiales bio. Pues en concreto al proyecto de PET multicapa, que recientemente hemos patentado un proceso para el reciclado de este tipo de residuos que os comentaba, pues os quería mostrar unas muestras de ejemplo de que las bandejas multicapa son materiales parecidos a estos, lo que nos encontramos en infinidad de envases de alimentos que adquirimos en los supermercados y que acaban como residuo doméstico en los contenedores de recogida selectiva y que difícilmente tienen salida o no tienen salida, o van a vertedero o a incineradora. Nosotros lo procesamos, obtenemos un material triturado a partir de ese residuo
y con una formulación específica conseguimos que sea reciclable y se pueda inyectar y transformar, ¿no? Estos son pruebas de probetas obtenidas con este material, y estos son piezas de producto ya obtenidos con este material también, ¿no? Y existe una amplia gama de posibilidades, porque es un material que podemos ajustar y conseguir fabricar piezas y productos que mecánicamente tienen unas propiedades tan buenas como si estuviesen fabricados con material virgen, pero estamos utilizando un residuo que tiene actualmente difícil salida, es un residuo más bien lineal, y lo convertimos en circular. Y es, digamos, un ejemplo de los últimos desarrollos que hemos trabajado, y considero que va a dar mucho recorrido a futuro para mejorar y ayudar a innovar a las empresas, se aplique cada vez más en más productos, que de alguna manera es nuestra misión y trabajo, siempre va en esa línea, ¿no? De conseguir que cada vez sean más las empresas que tienen procesos más circulares, más sostenibles, y no en más en base a ello.